This meeting is being recorded. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Mahatma Gandhi. Muy buenas noches con todos los señores servidores policiales, directivos, técnicos, operativos, discentes del tercer curso de investigación del delito del subsistema investigativo. El Centro de Especialización Policial de la Dirección General de Investigaciones les da la más cordial bienvenida al inicio de la primera tutoría virtual del sexto módulo de inteligencia policial, de herramientas tecnológicas. Previo al inicio de la conferencia, por favor, para cada uno de los señores discentes, se les recomienda tomar en consideración los siguientes lineamientos. Renombrar en la plataforma Webex su grado, nombre, apellido, guión y su número de cédula. Registrar la asistencia únicamente con su número de cédula el momento que se habilite el chat para el respectivo registro. Deberá realizar un solo registro cuando se habilite el chat. No se contabilizarán los registros frecuentes en el mismo momento. Apagar todos los micrófonos y mantener encendida la cámara durante la ponencia, demostrando el respeto y la consideración para todos los presentes. Se les recomienda estar atento que durante la disertación el señor expositor realizará la pregunta de manera aleatoria. En esta noche damos la más cordial bienvenida a mi capitán, licenciado Jonathan David Sopala Romero, con el tema Innovación Tecnológica de la Investigación Criminal, Herramientas y Retos para la Policía Nacional del Ecuador. Entre su preparación académica es tecnólogo en Seguridad Ciudadana y Orden Público, licenciado en Psicología. Entre las capacitaciones realizadas, diplomado en Construcción de Paz, Sistemas de Información Geográfica, curso de resolución de conflictos sociales, herramientas de gestión, análisis de inteligencia estratégica, curso nacional del subsistema preventivo DAI, analista de información y analista criminal. Ha participado como docente en varios eventos académicos en el subsistema preventivo e investigativo y en el Instituto Tecnológico Superior de la Policía Nacional y en la Escuela de Formación de Policías. Adelante con su ponencia, por favor, mi capitán. Bienvenido. Muchas gracias, don Romero. Buenas noches, señores oficiales superiores, subalternos, compañeros, clases y policías. Buenas noches. Bueno, como ya lo indicó el señor suboficial Romero, el día de hoy les voy a dar una exposición. Espero que sea de su agrado y más que nada, si es que existe dudas en el transcurso de la misma, me hagan saber en su momento. De antemano les agradezco la conexión, el tiempo que se dan. Yo entiendo que muchos de ustedes o están trasladándose a sus trabajos o tienen un fragmento de hora libre, el cual van a dedicar ese tiempo para fortalecer los conocimientos que ustedes ya tienen. Bueno, me voy a permitir compartirles una presentación. Bueno, compañeros, como ya es de conocimiento de ustedes, ¿me confirman si pueden ver la presentación? Sí se puede visualizar, mi capitán. Listo, muchas gracias. Bueno, como ya es conocimiento de ustedes, justamente la ponencia es sobre herramientas tecnológicas. Específicamente, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es justamente cuáles son los beneficios, para qué nos sirven estas herramientas tecnológicas dentro del ámbito investigativo y justamente, bueno, ampliado al tema del delito, donde nosotros no únicamente nos sirve para visualizar o para mejorar en algún sentido tanto la interpretación del dato como la correlación de la información que nosotros recolectamos y ampliamos dentro del territorio, sino también nos sirve para un análisis y una presentación de pruebas que cada una de las unidades ya lo realizan en territorio. Ahora, ¿cuál es la necesidad o por qué es la importancia de estas herramientas tecnológicas? No únicamente por el sentido de que nosotros vamos avanzando como Policía Nacional de acuerdo a cómo avanza la tecnología en general, sino también es importante saber cómo nos beneficia eso y cómo marca el profesionalismo que nosotros como policías y como institución lo hacemos día a día dentro de la explicación o la presentación de todos estos indicios o pruebas en su momento para realizar el respectivo análisis.
Bueno, dentro de esto es muy importante, nosotros justamente manejamos, dame un momento. Listo. Este sería nuestro primer punto. En este punto nosotros lo que podemos realizar o visualizar más que nada es justamente el primer punto, que son los sistemas de gestión de datos o bases de datos, que es la primera instancia, cuando la recolección de información se basa principalmente en el dato frío, el dato crudo, antes de ser procesado o antes de ser investigado. Un ejemplo que tenemos nosotros aquí es justamente las bases de datos que se maneja a nivel policial, que es las bases de detenidos, que es la base de DINASED, que es la base del EQ 911, armas y el sinnúmero de bases que a nosotros nos sirven para partir a una información. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta información? ¿Dónde reposa? ¿Cuál es la importancia de tener un histórico dentro de todo esto? La principal importancia para tener un histórico es justamente para realizar una proyección a futuro o una recolección histórica de datos, saber cuál es el comportamiento criminal. Asimismo, ustedes saben que dentro de una parte de esto tenemos nosotros nuestra dirección de TICS, donde se almacena toda esta información, toda la información que nosotros como Policía Nacional recolectamos desde el 2010 en el caso de muertes violentas y policía judicial, y a partir del 2017, lo que se refiere a partes policiales, lo que se refiere a armas, a municiones y un sinnúmero de información más, hay que tomar en cuenta desde cuándo nosotros mantenemos un histórico. Como yo les digo, la información de muertes violentas nosotros la podemos tener desde el 2010. Lo que se refiere a otra información anexa a nuestra Policía Nacional, la tendríamos a partir del 2017. Esa sería nuestra primera parte, el sistema de gestión de bases de datos. Recuerden eso. Nuestra primera parte es justamente la gestión de datos, el procesamiento y la sistematización, dentro de lo que se refiere a una herramienta tecnológica. Posterior, más adelante, vamos a ir viendo cuál es la importancia justamente de estas herramientas. Ahora pasamos a la segunda parte, los visualizadores. ¿Cómo visualizamos tanto la parte estadística como en sí el proceso posterior de estos datos? Recuerde que estos datos permanecen o están en bases de datos que serían archivos planos. Los archivos planos son justamente el Excel que nosotros tenemos y el cual nosotros vamos a procesar, que el primer punto de partida es justamente la estadística. Ahora entramos al segundo punto, los sistemas de información geográfica, o resumidos en el SIG, que muchas de las unidades que están aquí tienen en sus territorios. Esta información no es únicamente o pasa desde las bases de datos, sino también nos ayuda a procesar esta información dentro de formularios, georreferenciando en mapas, realizando los hotspot que tenemos en territorio, verificando que las unidades que se encuentran dentro del territorio o cómo operan, están operando en los lugares que sí corresponden, levantando coordenadas no únicamente de las incidencias, sino de los lugares donde nosotros operamos, donde se realizan detenciones, donde se realizan decomisos de microtráfico, donde se realizan allanamientos, toda esta información, siempre y cuando tenga una coordenada y tenga un parte policial, nosotros podemos visualizar en una herramienta tecnológica, en este caso el SIG. ¿Sí? Esta es la importancia de por qué nosotros necesitamos los puntos específicamente de las coordenadas y por qué las vemos reflejadas dentro del ArcGIS. No sé si hasta este punto, en las dos instancias que les hice conocer, tanto de las bases de datos como los sistemas de información geográfica, ¿alguien tiene tal vez una pregunta o desea acotar algo adicional que sea importante o relevante dentro de los dos puntos que nosotros hemos visto, sino para continuar con el tercer punto? Por favor, mi capitán, para todos los señores discentes, por favor, en cuanto deseen participar, que levanten la mano para dar acceso al audio, por favor. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el segundo punto. Me parece que está claro hasta ahí. Como tercer punto tenemos las tecnologías de videovigilancia y reconocimiento facial.
Ahora, ¿cuán importante es esto de aquí? Recuerden que hay cierta tecnología que nosotros ya la tenemos y otra tecnología que se está eh, haciendo los pedidos. No es únicamente este año, ya vienen varios años que se realizan ciertas coordinaciones, tanto a nivel gubernamental como a nivel municipio, como a nivel Policía Nacional, llegando al ente del Ministerio del Interior, de saber cuál es la necesidad que nosotros tenemos como policía para mejorar toda esta tecnología que nosotros al momento tenemos. En lo que se refiere a las cámaras de seguridad, ustedes saben que ya no, el tema del ECU 911, justamente en primera instancia se focalizó los lugares de georreferenciación para instalar estas cámaras basados en una concentración del delito, que era principalmente las muertes violentas, pero con un histórico pequeño, ¿sí? Ustedes saben que los años que han venido transcurriendo en este tiempo ha incrementado los eventos violentos. Entonces, obviamente, esto discierne y la densidad de concentración de estos delitos ha cambiado. Para esto, dentro de las investigaciones que realiza, principalmente lo que se refiere a DINASED, hacen justamente el flujo o el recorrido de la víctima, tanto de igual forma que del victimario. Dentro de esto es importante el tema de las grabaciones. Ahora, ¿qué se incluye dentro de esta tecnología de videovigilancia y reconocimiento facial? Que en los últimos años ha sido muy importante e incluso ahora se está desarrollando un primer curso de drones que van a aplicar de una forma diferente el trabajo y lo que se viene haciendo dentro de la institución policial. Es justamente esto. ¿Qué necesario es los drones dentro del servicio preventivo que nosotros realizamos o parte de la investigación? Como ustedes saben, dentro de una operación nosotros siempre nos apoyamos con los equipos tácticos, pero hay lugares donde el momento que ingresan los equipos tácticos ya es sumamente difícil operar o tener lista la planificación o ejecutar la planificación que en un momento se la hizo. Entonces, para esto justamente es los drones. El equipo de drones visibiliza desde la parte aérea, sabe cómo va a entrar, cómo va a operar, graba en todo momento. Es una parte esencial dentro de esto, que es una herramienta tecnológica muy necesaria para nosotros. Ahora, el otro punto también es justamente el análisis forense y digital. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos ha ayudado dentro de esto? Y dentro de esto justamente entra también el tema de ciberdelitos, que bueno, posterior el señor oficial que va a ceder mi palabra, el compañero les va a explicar un poquito la importancia de los delitos dentro de la extorsión, la estafa y los delitos financieros que nosotros tenemos como principales delitos que se han venido incrementando en el transcurso de los años, justamente por la mejora de la tecnología, por la facilidad que ahora es hacer una transferencia. Ya la mayoría de gente no tiene dinero en efectivo en ese momento, pero obviamente todos con el teléfono tenemos el tema de las bancas electrónicas y lo cual le hace muy susceptible a la persona a ser victimizada y más que nada robada en este sentido. De igual forma, tenemos lo que se refiere como quinto punto, la inteligencia artificial o el Big Data. Recuerde que esta información que nosotros tenemos dentro del Big Data es un procesamiento o un cruce de información o de variables. El Big Data principalmente lo que hace es correlacionar la información que nosotros tenemos en la base de datos, cruzar y ver qué características son similares. Un delito de muerte violenta con un delito de microtráfico, ¿dónde se correlaciona estas dos variables? No tanto en el final de la víctima, cómo termina la víctima o cómo trabaja el victimario, sino justamente qué características cumple la persona victimizada con la persona que maneja este tema de la distribución, tanto de un tema delictual que vendría a ser delitos contra la propiedad, como a un nivel ya de un expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, el Big Data es justamente este cruce de variables que lo hace automático. Ya no lo hacemos de una forma manual. No tengo 100 eventos o 100 variables, las cuales yo les voy a cruzar con unas 5 o 10 variables que para mí parecen importantes de otra base de datos. El Big Data lo que hace es cruzar dos bases, no importa la cantidad de delitos que uno tenga, le cruza y le saca los patrones. Recuerde que los patrones son actividades repetitivas que tenemos dentro de una correlación de datos. Y este cruce es lo que el Big Data hace que en su momento nos dé puntos
focales en los cuales nosotros podemos concentrarnos. Esta información también del Big Data es importante acotar que se lo hace también con la distribución del Pareto. Entonces, cuando nosotros realizamos un Pareto, es importante tener una parte estadística y más que nada una parte analítica dentro del Big Data. El Big Data es un procesamiento de información estadística, pero obviamente tiene que tener una parte de información, ¿sí? En lo que se viene al software criminal, dentro de esto tenemos un sinnúmero de plataformas de inteligencia criminal. Les pongo un ejemplo. Dentro de esto nosotros tenemos justamente el desarrollo o lo que maneja el C4I2, que es la georreferenciación o la distribución geográfica de las bandas de los GAOs que se encuentran en territorio. ¿Para qué o por qué es importante esto? Es para más que nada para comprender el fenómeno de las bandas organizadas, de si existe un tema de disputa dentro de territorios, de explicar una lógica de esta disputa. Recuerden que no existe un manual, no existe una disposición gubernamental, no existe una distribución geográfica por parte del INEC donde nos diga este territorio es lobo, este territorio es chonero, porque depende mucho de las alianzas que hacen dentro de estas organizaciones o dentro de estas estructuras criminales, donde un día una persona es lobo y al siguiente día se alía y ahora es chonero, o cambia esto de aquí. Entonces, es muy importante entender que esta parte que realiza el C4I2 hace que nosotros comprendamos un poco mejor cómo se desarrolla este ambiente criminal dentro de lo que se refiere a la distribución geográfica de las organizaciones. Aquí también en software de análisis criminal que nosotros estamos viendo, recuerde que hay una principal plataforma que nos ayuda a que nosotros podamos comprender cómo se estructura una organización o cómo es principalmente la fuente de sostenimiento económico de una estructura, que es el I2. Entonces, yo creo que la mayoría de analistas que trabajan en las diferentes unidades que al momento están conectadas saben la importancia del I2. Nosotros con esto comprendemos tanto la estructura de la organización como la estructura o el despliegue de una o varias personas dentro del ámbito criminal. Entonces, aquí sí me gustaría escucharles. No sé si tenemos algún analista tanto de narcóticos o tal vez los analistas de las diferentes unidades que trabajan bastante con el I2, porque bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar con algunos analistas de otras unidades y el despliegue que ustedes realizan o el análisis que lo hacen en el I2 es impresionante, es muy bueno el análisis que ustedes hacen. No sé si alguien nos pueda compartir un poco del trabajo que realizan dentro del I2 para que el resto de compañeros que están escuchando puedan comprender un poco mejor. Por favor, para que levanten la mano y poder darles acceso al audio, por favor, muchas gracias. A ver, vamos a dar paso a mi capitán Patricio Santa Cruz, por favor, que me vaya activando el audio, mi capitán. Buenas noches, estimado docente, mis coroneles, mis mayores, mis capitanes, señores oficiales, señores directivos, señores clase y policías. David, yo tengo una consulta en el tema de las herramientas tecnológicas, refiriéndonos al software de análisis criminal o los software de análisis. ¿Qué nos puedes hablar acerca del tema del Voyager y del Z-Culling? Bueno, del primero que me hablas, Body, la verdad no he trabajado yo en ese sistema. No sé, más bien si tú tienes un poquito de conocimiento, ahí nos podrías ilustrar. Pero el Z-Culling es justamente una herramienta más que nada estadística. Entonces depende, como yo les indicaba, depende mucho la utilidad que nosotros le vamos a dar a esa herramienta. Dentro de esto, preferiblemente, o sea, por experiencia propia te digo, y les digo a los demás compañeros, el Z-Culling refiere mucho de programación, mientras que el Power BI es mucho más accesible al procesamiento de bases de datos.
Entonces, depende también, ya vamos a ver las trabas que nosotros tenemos justamente como policía para el acceso a esta información. Nosotros no tenemos una licencia o no tenemos un proveedor de licencias de Zetacunlin, lo que dificulta mucho el trabajo dentro de esta herramienta, pero sí es mucho más accesible el tema, el uso del Power BI, que nos ayuda a generar estos datos estadísticos. No sé, Patricio, si nos podrías ayudar con el primer punto y explicarnos un poco más de esta herramienta. Gracias, David. Justamente en el tema que me refería al Zetacunlin, tú nos hablas como visualizador de datos. Yo me refería al tema de Zetacunlin. En alguna ocasión nos dieron herramientas y software para la extracción y explotación de datos y de identidad de persona, lo que nos permitía sacar árboles genealógicos porque estaba conectado inclusive a la base de datos del registro civil, lo que te permitía tener una consolidación y una gráfica que tú podías verificar cuál era la red o el entorno familiar de una persona o blanco que tú estabas investigando o siguiendo. Y de igual manera, el funcionamiento del Voyager era de la misma característica, pero era con un licenciamiento del cual teníamos limitaciones por la mala utilización y por a veces entregar usuarios o credenciales a personas que tal vez no le dan buen uso o lo utilizan para los fines de la institución, para la misionalidad. Hemos tenido muchos inconvenientes y tantos problemas en ese tema que nos han quitado herramientas, David. En el tema de visualización y el tema estadístico estamos claros. Muchísimas gracias, David. Muy amable. Muchas gracias, Patricio, por la intervención y sí, justamente es el tema de las limitantes. Recuerden que el acceso a la información es justamente dependiendo qué información nosotros manejamos. Entonces, dentro de esto, no sé si los que hayan tenido la oportunidad de utilizar el search que tiene el C4 y 2, esto ya nos da a nosotros una vinculación y tiene acceso directo tanto a bases de datos de Policía Nacional, Registro Civil, pasaportes y toda esa información. Entonces, depende de la utilidad que nosotros le demos a la herramienta, nos va a dar la información que nosotros procesemos. Y es muy importante saber también que dentro de la información que nosotros recolectamos es saber qué información nosotros aportamos o alimentamos de ese visualizador. Entonces, como yo les digo, depende mucho qué tan dinámico sea cada uno de estos visualizadores. Si los vamos a utilizar tanto como la parte estadística como ya a hacer un análisis justamente criminal. Ahorita les voy a mostrar un fragmento de un I2 sacado del search para que ustedes le puedan ver. No sé, alguien más me parece que iba a intervenir, don Romero, si me puede dar revisando. Sí, mi capitán Ricardo Muñoz, por favor, para que me ayude activando el audio. Mi, Se le apagó de nuevo el audio, mi capitán, por favor. mis capitanes, buenas noches. Mi capitán, solamente quería hacer una aclaración de los sistemas que habló mi capitán Santa Cruz referente al Zetacunlin y al Voyager Analytics. El Zetacunlin básicamente son sistemas que siempre la policía ha tratado de integrar, que son integradores de bases de datos. Entonces lo que se trata es de integrar diferentes bases de datos que tiene la Policía Nacional para poder tener visualizadores, como usted indica, mi capitán. Sin embargo, de lo que conozco, ya ese sistema ya no estaba funcionando. Y del Voyager Analytics, en cambio, es un sistema web o SINT que sirve para hacer un análisis de la Big Data, como usted dijo, mi capitán, de la información no estructurada que está en Internet, o sea, que saca información de diferentes lugares, de redes sociales, de Dark, Deep Web, y obtiene un resultado, un análisis tipo I2, pero en red. Entonces, son sistemas que, claro, son muy buenos para el análisis de información. Sin embargo, claro, su costo también es bastante elevado y por eso es lo que a veces la policía no ha podido utilizarlos, pero sin embargo, claro, hace falta ese tipo de sistemas. Eso nada más, mi capitán, por aclarar esos dos sistemas. Saludos cordiales. Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Bueno, sí, justamente como explicaba el compañero, yo como les indicaba, es más que nada qué utilidad nosotros le vamos a dar al sistema y la accesibilidad que nosotros tengamos como policía. Les pongo un ejemplo justo en este momento.
el tema de los UFED, que muchos de ustedes lo han de haber visto trabajar a los UFED. Recuerde que criminalística tiene varios UFED dentro de su catálogo de logística, pero esos UFED tienen ciertas limitaciones. El C4 y 2 tiene 7 UFED que maneja a nivel país, los cuales extraen información y me imagino que muchas de las unidades han recibido esos paquetes, los cuales ya se procesa por parte del C4 y 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos UFED? Su licencia ya venció hace unos días y la renovación de esa licencia cuesta $180,000 por un año. Entonces, correr con ese monto económico es sumamente complicado, pese a que hay muchas entidades extranjeras y de gobierno que pueden colaborar, pero tienen ciertas limitaciones. Entonces, como ya lo indicaba el resto de compañeros, Patricio, Ricardo, era justamente el tema de las limitaciones que nosotros tenemos como policía. Ahora les pongo un ejemplo yo aquí. Esta es la información que se procesa en un I2, que muchos de ustedes ya lo han de haber visto, lo han de haber trabajado dentro de sus unidades. El I2 es un elemento que se puede craquear y se puede generar ya un árbol genealógico o se puede extraer información de varias bases de datos. Como les explicaba, tal vez alguien tuvo la oportunidad de trabajar con el Search. El Search le bota la misma información que cualquiera de estos visualizadores. Pero la ventaja del Search es que analiza toda esta vinculación y estos árboles genealógicos y nos da ya una explicación donde nosotros tenemos que solventar un poco más de corregir ciertos detalles, aumentar fotografías, ver qué tipos de vinculaciones tengo y cómo puede operar esa unidad o cómo yo puedo explicar. Recuerde que la parte primordial del analista es justamente explicar este fenómeno. Toda esa información que yo proceso en un paquete, en un bloque de información, ¿cómo la voy a resumir en una sola hoja? Entonces recuerde que, por ejemplo, en esto que yo les muestro, está aquí resumido 7 paquetes de información en una sola hoja, plasmada en una sola hoja. Entonces, es toda esa información, ¿cómo la resumo? ¿Cómo yo la puedo procesar como analista? Ese es mi trabajo como analista. Y esa es para qué me sirven a mí todas estas herramientas tecnológicas, tanto dentro del análisis criminal como dentro del análisis estadístico. ¿Cómo explico todo ese mundo de información que a mí me llegó? ¿Cómo la explico en algo tan pequeño? Entonces, en esta parte, sí me gustaría tal vez escucharles algún compañero que realice el análisis criminal dentro de sus unidades, cuán importante ha sido para usted el I2 y qué falencias o qué quisiera usted que se haga. Por ejemplo, yo como analista, para mí la principal dificultad que tengo es el tema del acceso a las licencias. Entonces, tener los visualizadores o tener estas herramientas tecnológicas se dificulta bastante por el tema de licencias. Entonces, no sé si alguien nos podría ayudar o intervenir en este sentido. Sí, por favor, voy a dar paso al compañero Vladimir Torres, por favor, que me ayude activando el audio, compañero. Mi capitán, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Sí, mi capitán, muy buenas noches. Mis compañeros, buenas noches. Sí he manejado el I2, es un graficador que para una persona que no sea analista puede visualizar de mejor manera y va a entender lo que es una organización. Se utiliza básicamente para eso y es verdad. El problema que se tiene es las licencias y también como trabajamos con computadores muchas veces de escritorio o las laptops personales, hay algunas que no soportan la carga del programa. Es muy bueno, es muy fácil de entender, muy fácil de graficar y una vez teniendo el conocimiento previo, se puede realizar un análisis telefónico mucho más fácil. Eso en sí, señor docente. Muchas gracias, compañero, le agradezco. Tal vez alguien más quisiera acotar algo más a esto. Por el momento no hay otra persona más, mi capitán. Gracias, don Romero. Bueno, como ya lo explicó el compañero que lo ha puesto en práctica,
es justamente esta vinculación que nosotros queremos hacer dentro del I2. Es una herramienta muy dinámica, una herramienta que nos explica bastante y más que nada nos ayuda a vincular o a generar ese proceso que nosotros necesitamos, esa información en ese momento, que es la principal herramienta. Recuerde, quien tiene la información tiene el poder y es cómo proceso yo toda esa información. Ahora, dentro de la reconstrucción de escenas en 3D, hemos visto muchas de estas herramientas. Bueno, personalmente las he visto cómo trabaja criminalística, cómo trabaja el CIAD, cómo trabaja otras unidades de policía, justamente desarrollando esta información. Entonces, cómo la proceso, cómo la genero, incluso he visto que algunos compañeros procesan esta información dentro de AutoCAD, tienen unas capacitaciones que le han hecho personales dentro de AutoCAD. También hay una licencia de AutoCAD que es precisamente para estos siniestros viales que lo realiza el CIAD. Entonces, dentro de esto existen muchas plataformas las cuales nos pueden ayudar a sobrellevar, primero para realizar tanto una planificación como a entender cuál es el proceso o la metodología que utiliza tanto la víctima o por qué yo genero o por qué yo soy un victimario también. O sea, cómo genero estos pasos para yo victimizar. Entonces, ¿cuál es el ambiente? Recuerde que dentro también de esto existe una teoría, que es la teoría del triángulo del delito. ¿Qué me dice a mí esta teoría? Que debe existir tanto la víctima, tanto el victimario como el lugar. O sea, ¿por qué cierto lugar para mí es mucho más fácil victimizar? Cometer un delito, ya sea un delito contra la propiedad, así como sea un delito de violencia, ya sea una violencia tal vez ya física o termine en un ámbito penal ya con una muerte violenta. Dentro de este punto también, o el siguiente punto, teníamos la biometría y el ADN, que principalmente lo utiliza la unidad de criminalística. Conjuntamente con la UNRED, el proceso o el procesamiento de todos estos datos es importante. No sé, don Romero, si en esta parte también está convocado a esta capacitación la criminalística. Aquí sí me gustaría que nos explique un poco de los sistemas que ellos tienen, que yo los he visto nada más, no he trabajado en esos sistemas, pero son bastante interesantes. Sí están mi capitán, sí hay algunos compañeros que están participando como discentes. Compañeros, no sé si alguien de criminalística nos podría ayudar interviniendo de cuáles son las herramientas que ustedes manejan dentro de la pericia que realizan a nivel criminológico. Tenemos tal vez. No, mi capitán no ha levantado la mano para que participe. A ver, mi mayor Santiago Guzmán, por favor, para que me vaya activando el audio, mi mayor, por favor. Buenas noches, mis coroneles, mis tenientes coroneles, mis mayores, con todos los compañeros, buenas noches. Sí, bueno, en criminalística lo que más utilizamos es el UFED y las herramientas que tenemos, como el IBIS para los cotejos balísticos, el ABIS para los cotejos igual de los rastros de las huellas y el ABIS más F, que lo que tenemos para la identificación de voz. Con eso es lo que más nos apoyamos día a día para poder hacer los procedimientos que tenemos aquí. Muchas gracias, mi mayor, por su intervención. Bueno, como ustedes ven, principalmente cada una de las unidades manejamos diferentes programas, diferentes visualizadores, diferentes herramientas tecnológicas que nos ayudan justamente a esto, a procesar la información, a que toda la información sea oportuna, a que la información... Mi capitán se le fue el audio. Karencita, Chinista, buenas noches. Karencita, de pronto mañana me voy a las 6:10. Capítulo Por favor, primero de la compañera, localidad. que apague el audio, la compañera Jean Calero.
Mi suboficial, buenas noches. La energía está por irse. ¿Alguna tiene conocimiento? Bichú, bichú. Por favor, para todos los señores servidores policiales, vamos a esperar un momentito. El señor docente tuvo problema en la conectividad, por favor. Sí, sí, no, no, no está.
Por favor, de la manera más comedida, vamos a esperar unos minutitos más, en razón de que mi capitán David Sopora tuvo problema con energía eléctrica. Vamos estamos a la espera de que se conecte el segundo expositor. Por favor, por esa razón les invitamos a que nos tengan un poquito de paciencia hasta que se logre conectar el segundo expositor, por favor. Mi teniente Cristian Flores, por favor, a ver si es que me ayuda activando el audio. Don Romero, Buenas noches, mi teniente. Bienvenido, mi teniente. Muy buenas noches. Tuvimos un poquito de inconveniente con la energía eléctrica. Mi capitán David Sopra tuvo que abandonar prácticamente la sala. Por favor, para todas las señoras discentes, vamos a dar inicio inmediatamente con la segunda ponencia, para lo cual esta noche tenemos la presencia de mi teniente Magíster Cristian Andrés Flores Ortega, quien nos dará la disertación sobre delitos informáticos. La formación académica de mi teniente es licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana. Es abogado magíster universitario en ciberdelincuencia. La experiencia profesional: policía investigativa en la Policía Judicial de Huaquillas, policía investigativo en la Unidad Nacional de Ciberdelito, coordinador de interceptación y reportes de la Unidad de Telefonía Móvil Avanzada para la Investigación del Delito. Ha participado como docente en varios eventos académicos en los subsistemas investigativo, inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador. Adelante, mi teniente, con su ponencia, por favor. gracias, don Romero. Muy buenas noches, mis coroneles, mis capitanes, mis mayores, mis tenientes, compañeros. Pues para mí es grato eh, encontrarme en este momento y compartir un poco del conocimiento.
y de las actividades como Unidad Nacional de Ciberdelito realizamos. Entonces, don Romero, no sé si me permite para compartir pantalla. Sí, por favor, donde dice compartir ahí, para que haga de compartir la pantalla emitente. Si me espera un Sí, pero me indica momentito. que me debe dar la Sí, espérese autorización. un momentito, ya le... Pues bueno, sépanme disculpar de igual forma por este tema de los cortes de luz. En ocasiones va a ver que el internet no está tan óptimo en donde me encuentro, entonces tal vez se corte o se- no se visualice de una manera seguida. Ya, ahorita ya. Puedo. Ahí está la pantallita que dice compartir, mi teniente, por favor. Sí, ya le estoy. Muchas gracias. Bueno, continuando con la ponencia que mi capitán Sopal estaba compartiendo, en donde se iba a enfocar específicamente en las herramientas tecnológicas que cuenta la policía, tanto para el procesamiento y análisis de bases de datos y cómo hacer un correcto, This meeting is being recorded. una correcta interpretación de tal vez nosotros tenemos diferentes fuentes de información, cómo recopilarlas, etcétera. Iba a mencionar un poco qué cuenta la Policía Nacional para realizar un correcto y adecuado análisis de la información. En este sentido, en el módulo de herramientas tecnológicas se ha topado el ámbito de los delitos informáticos. ¿Por qué se ve esta necesidad? Como conocemos, y es de conocimiento común, a partir de la pandemia, nosotros, no solo como policía, sino como ciudadanía en sí, fuimos obligados a utilizar cualquier tipo de tecnología de la información y comunicación para realizar nuestras actividades, tanto laborales, sociales, familiares, educativas, pero nunca nos enseñaron cómo cuidarnos para nosotros ser o evitar ser víctimas de un delito informático. Tenemos que tener en cuenta que en la actualidad la población ecuatoriana está en alrededor de 17.77 millones de ecuatorianos, de los cuales el 10.17 millones de ecuatorianos tienen un acceso al Internet. Al entender o al ver qué tan activos está la población ecuatoriana se encuentra en redes sociales, tenemos que tener en cuenta que 14 millones de ecuatorianos, que quiere decir el 78.8%, es un ciudadano activo en el ámbito de una plataforma, en alguna red social. Pero tenemos que tener en cuenta, y es de mucha importancia, que el 2.20 millones de ecuatorianos posee lo que es o se encuentra dentro de un analfabetismo digital. ¿Qué quiere decir esto? Que gran cantidad de ciudadanos ecuatorianos no conoce o no fue capacitado para proteger sus datos en un entorno digital o a su vez no cuenta con conocimiento de qué es un antivirus, de cómo protegerse, qué puede descargar, etcétera, lo que ocasiona que en el ámbito de la ciberdelincuencia sea un objetivo para el cometimiento de cualquier accionar delictivo. Y el dependismo también de la tecnología en el ámbito de la telefonía celular, vemos que el 13.82 millones de ecuatorianos posee un dispositivo
de telecomunicación móvil. Es así que iniciemos viendo cómo estamos o cómo se encuentra el ámbito del ciberespacio en el Ecuador, cuántos usuarios digitales tenemos, porque ahora ya nacen nuevas terminologías como el ciudadano digital, que comprende o abarca todas las personas que utilizamos cualquier tipo de tecnología de la información y comunicación conectada a través del Internet. Para ir viendo que la aparición de las nuevas tecnologías ha permitido que los delincuentes también tuvieran un nuevo medio de actuación. ¿Por qué se da esto? Porque si bien es cierto lo que generó la pandemia de que las personas no pudieran salir de sus domicilios, de toques de queda, etcétera, estas personas tenían también que ver su accionar delictivo. Es así que utilizaban o utilizan las tecnologías de la información y comunicación para continuar con su ámbito delictual. Es por ello que ya aparecen los temas de los fraudes a través de las diferentes redes sociales, lo que veíamos, las estafas, que antes se lo realizaba a nivel físico. Ahora vemos en las diferentes, un claro ejemplo en Marketplace, en publicaciones en TikTok, en Instagram, en donde ofertan alguna venta de un servicio o un producto a un precio llamativo, lo que genera que las personas tengan o ese interés de comprar ese producto y no tomen las debidas medidas de seguridad y son perjudicadas en el ámbito de una estafa, perdiendo el dinero que ellos habrían pagado por adquirir algún bien o servicio. También podemos considerar que un delito informático es cualquier conducta típica, antijurídica y culpable que utiliza medios tecnológicos que lesionan o ponen en peligro la libertad informática. Hay que tener en cuenta que el hecho de utilizar las tecnologías de la información y comunicación no es un delito. Cuando se convierte en un delito es el uso que nosotros le damos a las mismas. Es decir, si nosotros utilizamos un perfil de una red social como para estafar, etcétera, ahí es cuando nosotros ya enmarcamos nuestro accionar en una conducta antijurídica. Por ello hemos visto que temas de suplantación de identidad, el tema del ciberbullying en los colegios, donde se crean páginas para, antes lo que eran conocidos como los pasquines en los colegios, ahora lo han convertido en páginas de una red social en donde hacen comentarios donde manifiestan algún comentario hacia algún estudiante, etcétera, que ocasiona el tema del acoso escolar llamado el cyberbullying. Hay que tener en cuenta, y generalmente consideramos o cuando nos dicen, sí, me estafaron a través de una red social, nosotros indicamos y decimos, sí, es un ciberdelito, pero no lo es así. Existen los ciberdelitos ciberhabilitantes y los ciberdependientes. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? Que los ciberhabilitantes se refieren a los delitos ya conocidos que se cometen a través de un sistema informático. ¿Cuáles tenemos? Como lo mencioné anteriormente, el tema de la estafa, el tema de las extorsiones, como estamos viendo en la actualidad, el aumento de este tipo penal, en donde ya estas personas utilizan diferentes plataformas de redes sociales, esto WhatsApp, etcétera, para mandar sus mensajes extorsivos y que las personas generen un temor y caigan y sean perjudicadas en este tipo de delito. También tenemos como el tema de la suplantación de identidad, el tema del acoso y entre otros, donde hemos visto que ya eran delitos que se contemplaba en el Código Penal anterior
lo contemplamos actualmente en el Código Integral Penal, pero ya lo utilizan a la tecnología como un medio también para cometer su accionar delictivo. Pero eso no quiere decir que sea un ciberdelito. Al hablar de los ciberdelitos ciberdependientes, son aquellos que atentan con la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Son los elementos claves que tiene que tener en el ámbito de la ciberseguridad la información que posee una empresa. Es así que ahí se les considera los ciberdelitos puros. ¿Por qué? Porque ya habla como el delito de un acceso no consentido a un sistema informático, falsificación informática, donde ya se ve que el objetivo fin es el perjudicar ya a un equipo tecnológico, a un sistema informático, donde ya interviene la tecnología como medio y también ya como fin en el ámbito de la delincuencia. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que no todo el delito cometido a través de una tecnología se considera un ciberdelito, sino más bien también tenemos que considerar que inclusive hemos visto venta de sustancias sujetas a fiscalización, el tema también de venta de animales por donde ofertan a través de una página web o a través de una red social, en donde ya estas personas en su ámbito delictual utilizan cualquier entorno digital para continuar con su actividad ilícita. Entre las características principales que tenemos de los delitos informáticos y las dificultades que podrían generar para una correcta investigación en el ámbito policial, primero tenemos la transnacionalidad. ¿Por qué? El ámbito de la ciberdelincuencia genera que la persona que genere este hecho delictivo no necesariamente tiene que estar dentro del territorio ecuatoriano. ¿En qué razón? Porque cualquier persona, sea que estamos en Ecuador, podemos tener víctimas de otro país, de tanto sea país fronterizo o un país de Europa, etcétera. No nos limita lo que era la delincuencia común, que por ejemplo para tener o realizar algún robo a personas se requería el contacto físico para sustraer el tema del objeto que era sustraído por parte del delincuente. Pero esto no. En el ámbito de la ciberdelincuencia, el delincuente puede estar, sea en Ecuador, sea en Colombia, sea en cualquier país, y tener víctimas a nivel transnacional en diferentes países, donde ya el ámbito de la investigación va a demorar. ¿En qué sentido? Porque ya se va a requerir tal vez alguna asistencia penal internacional, la cooperación con algún país para la obtención de información a una telefónica, etcétera, que difiere a la investigación tal vez de un delito común como se lo conoce. La distancia física coincide en el ámbito de la transnacionalidad, que los delincuentes nunca están en el lugar del crimen. Es decir, si un ciberdelincuente con un ransomware a un banco, no es necesariamente que el ciberdelincuente realice